Y vamos a presentar al señor César Nureña Arias, quien abordará el tema desafíos del sistema de salud peruano en la implementación de estrategias interculturales de atención. El señor César Nureña es licenciado en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en sociología por la Universidad Iberoamericana de México y actualmente candidato a doctor en ciencias sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialidad en investigación clínica como International Scholar del Centro Internacional Fogarty, Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y cuenta con la calificación de investigador con CITEG. Ha realizado y publicado estudios sobre temas de género, sexualidad e interculturalidad en Perú, Ecuador y Brasil. Y entre los años 2012 a 2013 estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú. En tal sentido, vamos a dejar en el uso de la palabra para una exposición por 20 minutos al señor César Nureña Arias, con el tema Desafíos del Sistema de Salud Peruano en la implementación de estrategias interculturales de atención. Adelante, señor César, por favor. Ya puede empezar, señor César. Sí, ¿me escuchan bien? Aló, sí me escuchan, ¿cierto? Sí, perfecto, lo escuchamos. Okay. Bien, lo primero es, necesariamente tengo que agradecerles la invitación. Para mí es un honor, un privilegio participar en este evento. También aplaudo la iniciativa. En eso me sumo a mis colegas que me han precedido. Y bueno, yo quiero brindar una perspectiva, quiero compartir una mirada muy personal, pero creo que también puede ser una mirada muy sanmarquina, ¿no? Estoy escuchando a Gerardo, creo que coincidimos en varias cosas. Y por supuesto, cada uno de nosotros hablamos desde nuestras propias ubicaciones y trayectorias, ¿no? Los puntos que voy a tocar son, en primer lugar, un breve repaso de los avances y también algunas cosas que no son tanto avances, sino quizás un desinflamiento en el camino de la perspectiva intercultural, ¿no? Me voy a explicar luego. Voy a abordar un par de casos breves que he tomado de colegas. Bueno, nosotros los antropólogos quizás tenemos la ventaja de que tenemos siempre colegas en el campo y a veces llamando por teléfono tenemos un acceso a una mirada etnográfica de las cosas que están pasando por acá y por allá, ¿no? Entonces me tomé el trabajo de hacer un par de llamadas para preparar esta presentación. Y lo último, y creo que ese es el mensaje central de mi presentación, es que hay que mirar para adentro también, ¿no? O sea, mirar hacia adentro del sistema de salud. Creo que no se está haciendo lo suficiente y bueno, voy a desarrollar estas ideas, ¿no? Lo primero es que si uno mira en perspectiva para atrás, es imposible no reconocer que hay avances notables, ¿no? Hoy en día la mirada intercultural adquiere ya prácticamente la forma de un movimiento social en el Perú. Hay académicos, técnicos, profesionales, gente dentro del sistema de salud, gente en el Estado, existen oficinas, o sea, programas, proyectos, y hay todo un movimiento que si yo veo hacia atrás, y recuerdo las épocas cuando yo estaba en la universidad, y la interculturalidad era simplemente algo que se discutía en cafés, en salones, y estaba en algunos libros, pero no existía todo lo que tenemos ahora. Entonces es imposible no reconocer esos avances, ¿no? Incluyendo los programas de estudio, la enseñanza, las universidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando yo decía que había una suerte de desinflamiento, quizás haya otra expresión, otro término más feliz para esto, pero es que la perspectiva intercultural no deberíamos olvidar cómo nace, cómo surge y cómo es una mirada muy latinoamericana en la que inicialmente tenía un contenido muy
fuertemente emancipador, o sea, un contenido transformador, era una perspectiva que estaba pensada para cambiar relaciones de poder, para ir reduciendo exclusiones, ¿no? Sin embargo, en el camino se ha ido modificando, bien lo decía Gerardo, ahora hay muchas miradas de qué cosa es la interculturalidad, ¿no? Y yo pienso que la mayoría de ellas no tienen ese contenido tan fuerte como se pensaba en los inicios, ¿no? Ese contenido emancipador y transformador, ¿no? Entonces, por ese lado sí ha habido cierta pérdida, ¿no? De ese potencial. Y yo quiero traer también acá a mi intervención, o sea, cosas de mi propia experiencia, ¿no? Yo recuerdo mucho, y yo pienso que se le debe reconocer también, en la Universidad de San Marcos, cuando el profesor de Gregori, alrededor del año 2001, 2002, por ahí, él se comió el pleito y la lucha y consiguió meter el curso de interculturalidad en la universidad. Entonces, bueno, Gerardo también es parte testigo de esto, ¿no? Y las generaciones de antropólogos que nos hemos formado estudiando interculturalidad como una materia de la universidad, llevamos algo de esta influencia quizás de Carlos Iván de Gregori. Pero yo lo mencionaba porque cuando aprendíamos interculturalidad en ese momento, ya el profesor de Gregori decía, miren, tenemos esta filosofía, esta perspectiva, estos son los autores, estos son los libros, pero nuestro desafío como antropólogos o como especialistas, etcétera, es pensar en la dimensión del poder, ¿ya? Porque ese era como un punto flaco de la teoría intercultural en ese momento, ¿no? Es un punto no suficientemente desarrollado. Y decía, nuestro desafío es pensar cómo esta perspectiva puede funcionar en un país como el Perú, que está tan dividido, fragmentado, que hay tanto autoritarismo, tantas exclusiones estructurales y exclusiones a nivel micro también. Entonces, ¿cómo...? Esa era nuestra tarea. En ese momento nosotros decíamos, el poder, bueno, el poder parece una cosa, un concepto tan ancho y tan elusivo a veces, pero sin embargo en el tiempo yo creo haber entendido un poco a qué tipo de cosas se refería Carlos Iván, ¿no? De Gregori. Lo menciono, yo pienso que quizás se le pueda reconocer hasta como un apóstol de esta perspectiva intercultural en el país, ¿no? Por el trabajo que ha hecho a nivel, con su trabajo intelectual y político también, ¿no? Pero fíjense, quiero citar un par de casos, ¿no? El primero, yo creo que nos debe llamar a la reflexión. Yo en el año 2017 me llegó un estudio que se publicó en el International Journal of Gynecology and Obstetrics, ¿no? De ginecología y obstetricia, 2017. Me dio mucho gusto ver que los autores eran de Cusco, de Junín, de Piura, de Ayacucho, de Loreto y de Lima, ¿no? O sea, me pareció interesante de leer. Pero fíjense lo que dice. Ellos hicieron una encuesta en 14 hospitales de Perú, de 9 ciudades, ¿no? Encuestaron a 1.500 mujeres de los servicios de salud reproductiva, las que iban a dar a luz. Y lo que encontraron es que el 97.4% de las mujeres reportaban una o más formas de abusos, faltas de respeto, discriminaciones, malos tratos y hasta violencia física por parte del personal de salud hacia la mujer. 97.4%, 2017. Y entonces yo me quedé francamente impactado y dije, ¿de qué nos está sirviendo 10, 15 años de interculturalidad en salud si en el 2017 encontramos una cosa así? O sea, a mí me pareció verdaderamente como terrorífico, ¿no? Impactante. O sea, yo sentía como que hay una suerte de desprecio institucionalizado. Pero no me refiero solo a cuestiones del personal de salud, ¿no? Esto parece que para que surja un dato así de una investigación, tiene que haber una estructura política, institucional, que no funciona bien, ¿no? Pero también culturas profesionales, que no actúan. Hay dimensiones de género, ¿no? O sea, la violencia obstétrica principalmente es violencia de mujeres contra mujeres, ¿no? Hay toda una complejidad ahí de por qué existe todos estos problemas en la atención y en la calidad, ¿no? Entonces, todo esto
devuelve al tema que mencioné, sobre lo que nos decía de Gregori, ¿no? El poder, ¿no? Finalmente es una cuestión de poder. Y yo decía que quizás es una perspectiva sanmarquina cuando escuchaba a Gerardo hablar también del poder, ¿no? Creo que ese es un tema que está atravesado y al que quizás no le estamos prestando suficiente atención. Voy a mencionar otro caso brevemente de colegas con quienes he hablado y que están en la Amazonía trabajando en campo en la implementación, el desarrollo de los programas interculturales, ¿no? Y bueno, la impresión que tengo de estas conversaciones que he tenido es que el diseño es muy bueno, o sea, el diseño de los planes integrales abarcan temas de las brigadas, de atención integral, intercultural, la dimensión desde la capacitación, la medicina tradicional, la salud mental, parteras, sobadores, agentes comunitarios, y así una serie de otros componentes del plan, ¿no? Yo asumo que Gerardo y Yeli, que están en este evento también han metido la mano ahí, ¿eh? Entonces, para tener un programa muy bien diseñado. El problema no es el diseño. O sea, bueno, estoy reproduciendo un poco los testimonios que he recogido. O sea, no es tanto del diseño, tampoco es el problema de dinero, ¿no? Hay recursos, me dicen. Tampoco es un tema de aceptación social, porque en la Amazonía, estoy hablando de una provincia de Loreto, ¿no? En la Amazonía hay conexiones con la sociedad civil, con las organizaciones indígenas, o sea, no es tampoco el problema por ese lado, el problema es de gestión. El problema está dentro de la burocracia, ¿no? De la burocracia estatal. Cuando me hablan del presupuesto, el presupuesto termina canibalizado por ahí en uno u otro nivel de la burocracia y al final lo que buenamente pueden hacer en el campo me dicen solamente dos componentes, las brigadas y las capacitaciones, algunos agentes comunitarios, ¿no? O sea, de un programa tan bonito, tan bueno, tan integral, pero al final lo que en la práctica pueden hacer es tan limitado y en medio de problemas todavía, ¿no? Bueno, y si le sumamos a eso el tema de la pandemia, entonces la situación es delicada, preocupante, ¿no? Entonces, si este es un problema de gestión, estamos volviendo al tema del poder. Finalmente es un tipo de burocracia, un tipo de relaciones, una cultura organizacional, una cultura burocrática, que son las que impiden que se puedan desplegar o desarrollar estas iniciativas interculturales de atención, ¿no? Por eso yo decía al inicio de mi presentación que debemos mirar hacia adentro del sistema. Quizás el problema no está tanto en el campo a ese nivel en el que a veces desde mirada sesgada se piensa que la cultura es algo que está en las cabezas de las personas, en sus costumbres, y hay un sistema occidental y hay un sistema indígena, y entonces hay relaciones de poder ahí. No, está bien eso. A lo que yo voy es que también, si vamos a ver la cultura, el diálogo cultural, también tenemos que ver cuáles son esas culturas burocráticas, esas culturas profesionales, esos modos jerárquicos y autoritarios de manejar las cosas dentro del sistema de salud y encontrar qué es lo que no funciona bien ahí y que nos impide desplegar, ¿no?, estas iniciativas como deberían ser, ¿no? Entonces, y eso nos trae de vuelta también a esta mirada emancipadora de la perspectiva intercultural como era en sus orígenes. Quizás eso, escuchaba a Susana y yo pensaba quizás es uno de los componentes que habría que rescatar en las formas de repensar la interculturalidad, ¿no? Rescatar eso. Pero yo decía que cuando escuchaba de Gregori hablar del poder sonaba tan como una entelequia, algo tan grande, pero el poder no necesariamente hay que pensarlo así. El poder está en las pequeñas relaciones, en las pequeñas oficinas, en las burocracias, en los centros de salud, y entonces si uno lo ve desde esa forma como atravesado a lo largo de todas estas estructuras administrativas y políticas,
Entonces, podemos pensar en múltiples formas en las que se podría de verdad reasumir este lado transformador de la mirada intercultural, ¿no? Claro, la perspectiva intercultural, como bien decía Gerardo también, y yo lo había notado aquí, lo tenía preparado en mis apuntes, o sea, implica una utopía, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una utopía en la que uno piensa en transformar la sociedad. Pero, claro, eso puede ocurrir o no, pero hay cosas que sí se pueden transformar, o sea, hay una mirada de transformaciones concretas, ¿no? Como pequeñas y medianas y grandes estructuras dentro del sistema de salud, que son las que quizás nos impiden desarrollar estas iniciativas interculturales, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay muchas cosas que a quien se le pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en cómo está organizado esta estructura de los indicadores y las metas de atención. Al final, parece que como que si eso sí, o sea, mucha de la gente dentro del sistema de salud sí responde a ese tipo de cosas, ¿no? Que se esfuerzan para cumplir la meta de atención y el indicador. Y entonces, quizás, pienso yo, intervenir ese nivel, cómo podríamos desarrollar esquemas de metas, indicadores y estándares de cumplimiento en donde ya estén integrados los resultados interculturales. Eso pasa mucho por lo que decía Gerardo sobre registros de información y todo eso, ¿no? Pero todo eso es posible, o sea, está al alcance con un poco de voluntad y organización. No es que vamos a transformar el mundo desde ahí, pero sí hay cosas que van a ir, que pueden ir cambiando, ¿no? Otras cosas, y esto sí son ideas que me transmitían mis colegas cuando hablaba con ellos, es que me decían, ¿cuánto impacto podría tener, por ejemplo, los sistemas de incentivos al personal de salud en aspectos medibles que se pueden cuantificar, de los que pueden surgir indicadores, como por ejemplo el conocimiento del personal de salud sobre las medicinas tradicionales, el uso del personal de salud de medicinas tradicionales, y que esos indicadores que surjan de ahí y esas evaluaciones del conocimiento de los médicos y de las enfermeras pueda servir para introducirlo en esquemas de incentivos para el personal de salud, para las promociones, los ascensos, los aumentos, etcétera, ¿no? Las contrataciones, en fin, uno puede pensar en muchas cosas de cómo medir el conocimiento del personal de salud acerca de la medicina local del lugar donde trabaja. Eso puede ser pequeñas reformas administrativas, un tipo de reforma administrativa que podría tener impacto en más gente aproximándose, más gente dentro del sistema de salud aproximándose a las medidas locales. Bueno, en fin, hay muchas otras cosas. Yo estoy seguro que a quienes están escuchándome se le pueden ocurrir otras formas creativas de operar pequeñas transformaciones dentro del sistema de salud, ¿no? Yo creo que es una dimensión que no ha sido suficientemente abordada y lo merecería, ¿no? Esto sin negar, por supuesto, el mérito que tiene todo el trabajo, como estos diseños de planes interculturales, el trabajo de la investigación de las medicinas tradicionales, todo eso, por supuesto, necesita progresar y seguir apoyándose, ¿no? Pero mi mensaje final es ¿no? O sea, hay que pensar el poder, hay que mirar hacia adentro de la burocracia, hacia adentro del sistema, y por ahí creo que podríamos encontrar algunas vías de cambio, de transformación y recuperar esta dimensión emancipadora de la perspectiva intercultural. Gracias.